Y ahí fue muy fuerte porque la sensación de amor, de expansión dentro mío fue enorme. Claro, ahí fue, un proceso el empezar a evitar el miedo que me daba, esa certeza que tenía y a la vez no sabía ni por dónde empezar a moverme. Bienvenidos a En Ronda Podcast, un espacio para poner en palabras lo que muchas veces callamos. Por eso, abrimos conversaciones reales y humanas sobre experiencias cotidianas que nos atraviesan profundamente a todos. Soy Mel Brizuela y te invito a escuchar esta historia con el corazón abierto. Porque cuando alguien se anima a contar su verdad, se abre también un espacio para que otros puedan hacerlo. Y eso también es transformarse para seguir evolucionando. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de En Ronda Podcast. Como siempre, hoy nos acompañan nuestros amigos de Fungalia, blends naturales de cacao, matcha y golden de hongos adaptógenos para reemplazar, yo lo uso mucho para reemplazar el cafecito, que ahora me lo voy a tomar. Ahora estoy probando el de golden, bueno, ya lo probé, pero me encanta el de golden. Me parece que es un lindo momento para esto que vamos a vivir y ahora sí, vamos a presentarla a ella. Nuestra invitada del día de la fecha, Clary Abad, que, gran referente de En Ronda, artista, tarotista, y hoy mi entrevistada. Bienvenida. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a abordar con Clary esto de, un poco cuando nuestra alma, nuestro cuerpo nos pide un cambio y dejamos todo y emigramos y nos vamos. Sí. ¿Y qué pasa? Vos te fuiste en el 2019 a Costa Rica. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Qué fue lo que se movió para que vos tengas que irte de este país? Sí. Mirá, años atrás había hecho, justo estos días, obviamente, trayendo un poco ahí a la memoria lo que iba a ser esta conversación y rememorando y todo, se me venía que 5 o 6 años atrás había hecho mi primera y única toma de ayahuasca. Y ahí fue como una imagen que tuve como de un círculo, como si yo lo viese desde un dron. Un círculo en la playa con un montón de gente, niños, adultos, en ronda y en ronda. ¿En ronda? Sí, en ronda. Y danzando y moviéndonos. Y era como, yo tenía conciencia en eso que estaba en otro país. Y ahí fue muy fuerte porque la sensación de amor, de expansión dentro mío fue enorme. Y claro, ahí fue, un proceso el empezar a evitar el miedo que me daba, esa certeza que tenía y a la vez no sabía ni por dónde empezar a moverme. Pasaron, 5 años y pasaron muchas cosas en ese tiempo. Pero recuerdo esa primera sensación, como los días posteriores a esa ceremonia y a esa experiencia sentía como que todo lo que estaba viviendo en la ciudad donde estaba, mis rutinas, mis cosas que me gustaban, que me estaban gustando, empezó como a volverse un poco gris. Después fue entender y negociar conmigo misma de que todavía no era el momento, como que también de alguna manera sentía eso, que había un miedo muy grande y fue como, voy a esperar esto, a ver en qué deviene. Y después fue sucediendo, digamos, como el caminito para llegar hasta ahí. Pero cuando tuviste como esta visión, ¿vos ya habías estudiado tarot? ¿Ya tenías herramientas como para empezar ese proceso de hasta llegar a irte? Sí, de hecho para mí, digamos, en el tarot estaba y el tarot siempre fue una herramienta, digamos, como que desde que me inicié en eso, que me fue mostrando, ¿no? Como en esto del viaje del loco también. Es decir, tomar conciencia de que iba a ser un camino eso. Que no porque lo estaba sintiendo en ese momento ya tenía que accionar, ¿no? Sino como, ser consciente de que era un proceso por el que iba a estar pasando. Estuvo, la verdad que eso, como fue una experiencia alucinante también ese proceso, ¿no? De vivir muchas emociones, miedos, resistencias, cómo lo voy a hacer, lo que antecede al viaje del loco también. Sí. Porque el loco justamente es eso, ¿no? Y es natural que haya miedo antes de dar un paso así. Y además me imagino, no sé si te pasa esto de la presión, ¿no? De tu alrededor, de tu familia, de tus amigos. ¿Sos de dejarte llevar bastante por esas opiniones? Mira, más que eso siento que es lo que... No tanto por ahí, sino como lo que yo siento que debería ser, o sea, como una idea es algo más interno, no siento que sea tanto, he tenido
padres muy acuarianos en ese sentido. Ah. Como que no han sido siento que es algo más estructural mío, como más incorporado de la cultura en su momento cuando era niña, de repente mi abuela, pero mis padres en sí siempre fueron bastante como, en ese sentido más bien, bueno, hacé tu camino, ¿no? Como bastante más libres. Claro, era más no una sentía estructura. esa presión de ellos para nada, o sea, al contrario, me acuerdo cuando le dije a mi mamá efectivamente que me iba a Costa Rica, o sea, mi mamá lloraba de alegría, me decía, o sea, me pasaba mucho con ella esto de, te extraño, y yo le decía, y me decía, yo te extraño también, pero a la vez, muy acuariano, a la vez no, porque te siento y sé que vos estás bien, como esa cosa, ¿no? De ese apoyo, mi papá también, o sea, que en ese sentido me sentí muy apoyada. Eso me parece Sí. muy importante, porque creo que gran condicionamiento de la gente que por ahí está escuchando esto, ¿no? Y Sí. alguien que dice, quiero emigrar, yo también siento el Sí. deseo. Muchos están muy condicionados por esa cosa de la familia, de los padres, de Sí. ¿y de qué vas a vivir? ¿Y Sí, qué vas a sí. hacer? ¿Viste? Entonces, qué Sí. importante es tener ese Sí, apoyo, sí. me parece... Sí, la verdad que fue muy importante, o sea, sentir esa... Y a la vez también, bueno, ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones ahí, porque por otro lado también había un apoyo que para mí tenía que ver con lo económico, que no lo tenía de parte de ellos, y tampoco nunca lo había tenido así, no había sentir que podía descansar en eso. Entonces también eso fue súper, o sea, tuvo sus pros y sus contras, como todo. Totalmente, totalmente. Sí. Y entonces encarás el viaje. Vos, ¿qué ilusión tenías de eso? O sea, ¿a qué ibas? Mira, en realidad empezó antes del 2019, 2 años antes. No, perdón, fue ese mismo año, 2 meses antes. Yo me quedé pensando qué pasó 2 años antes que se me vino eso. Es la pandemia, viste que como vino la pandemia, después Sí. se nos borran cosas. Sí. No, 2 meses antes, claro, 2 años antes estaba preparando un viaje Claro. con un programa que tenía en ese momento que se llamaba Danza y Sexualidad, un viaje por Europa. Y bueno, finalmente llegó ese momento de viajar. Me pasó de todo antes de viajar, o sea, como lesionarme, preparar una obra. Yo en ese momento estaba haciendo una obra. Estábamos a punto de estrenar y lesionarme y, o sea, 3 días antes de estrenar, no poder estrenar. O sea, como todo muy, y también muy ligado a esto, ¿no? A Sí. cómo voy a hacer para sostener lo que implicaba en ese momento viajar a Europa, que iba a ser un viaje largo también. Y mi primer viaje largo como para también experimentar a ver cómo era. Eso yo Sí. sabía que era, bueno, a ver, voy a hacer esta prueba y ver cómo me siento. Lejos de mi familia, por ese tiempo, ¿no? Que iban a ser 2 meses. Y la verdad que cuando fui fue como, me gusta. Yo sentía que en algún punto lo que yo venía trabajando y explorando en mi vida a nivel, sobre todo profesional, como que sentía que ya había algo que, o sea, quería otra cosa que no estaba en el lugar donde estaba. Esa era mi sensación. Si bien disfrutaba muchísimo, y eso para mí es importante también recalcarlo, porque no fue desde un lugar de no me gusta la ciudad donde estoy, no me gusta mi trabajo, no, al contrario, me gustaba, pero sentía que había otra cosa. Es eso un poco como el llamado del loco, ¿no? Como que hay algo del alma que te está diciendo, Sí. Como hay que un crecimiento en otro lado. habías dado todo y hasta ahí habías Sí, llegado. como que sentía eso. Y bueno, cuando me fui a Europa, conocí a Máximo, que fue un hombre hermoso con el que tuvimos un romance así de vacaciones, digamos, de alguna manera. Y él me dijo, mira, yo me voy a Costa Rica. Yo obviamente volví a Argentina, y volví a Argentina con esa intención de, bueno, ver qué hago. Y me dice, no sé, si te gustaría que nos volvamos a ver ahí. Y yo fue como, bueno, sí, estaría bien. Justo coincidía con diciembre, así que regreso, muy mandada, así como con esta persona Sí. que conocí en el verano, voy a volver a encontrármela en Costa Rica, y regreso a Rosario y bueno, y tomo esa decisión, ¿no? Lo cual implicaba renunciar a mis trabajos. Yo estaba trabajando como docente en un profesorado de danza, en varios en realidad, institutos y profesorados de danza, y bueno, vender todo, toda esa movida. Fue un periodo súper fuerte porque mi mamá en ese momento tuvo un accidente. Le conté la noticia, esto que te digo, como ella muy feliz. Y
y tuvo un accidente que la atropellaron. Estuvo en terapia intensiva, o sea, yo tenía un mes y ya había puesto a la venta todo, ya había renunciado al trabajo y me quedaba un mes hasta irme. Y ahí entre medio ocurre esto con mi mamá. Bueno, fue un periodo así súper heavy de mi vida. O sea, nace un sobrinito, el hijo de mi hermana menor, a los 18 días muere, él está como en el mismo tiempo que mi mamá internado en terapia. O sea, fue algo que yo a veces lo pienso así, digo, no puedo creer quién era la que estaba ahí, o sea, porque me resulta un montón. Y yo tenía mi pasaje, ¿no? Y era como, bueno, no sé qué voy a hacer. Y en esos momentos, ¿qué te anclaba un poco a tierra y a poder conectar con lo que te estaba pasando, ¿no? Porque era un poco estar presente acá con mi familia y otro poco, nada, vivir, básicamente, que es lo que estabas anhelando. Mirá, yo siento que fue muy importante la red de mis amigas en ese momento. Y ahí tuve mi primera experiencia recuerdo perfectamente el momento. O sea, yo iba caminando, mi mamá era todos los días ir a terapia a visitarla y no sabíamos si la salida, bueno, porque la habían operado, había sido una fractura de cráneo, si la salida de ese... Estaba en coma, o sea, estuvo en coma, en terapia intensiva pasó después, pero primero estuvo en coma, fueron 10 días de eso. Si del coma iba a salir, digamos, como en una situación en la que iba a estar en estado vegetativo, si iba a salir bien, si iba a morir. Entonces había un nivel como de realmente de rendirse a lo que estaba sucediendo. Y recuerdo que iba caminando por una calle y vi una enredadera gigante de flores, de una Santa Rita, y que fue la sensación así como de sentirme viva. Y era, pero muy en conexión a mi madre también, como de, la amo, o sea, la amo profundamente y confío en la vida y confío en que lo que sea de esto va a ser lo mejor. Entonces fue para mí un momento muy, o sea, de un amor muy sostenido, que hace poquito leía un libro maravilloso que es de hermetismo cristiano y tarot, y hablaba del loco como el arcano del amor. Y ahí como que lo entendí. Dije, claro, hay algo que es el loco es la vida, el loco es el pulso por vivir. Sí. Y mi mamá y mi sobrino estaban al borde de la muerte. Entonces era realmente como sentir que había un sostén enorme ahí en eso, ¿no? Como en algo más grande. Y fue muy importante la red porque también me permitió compartir, bueno, con mi terapeuta también dentro de la red en ese momento. Hacíamos mucho trabajo también con constelaciones familiares, con los elixires con los que yo hoy trabajo, de evolución de esencia femenina. Y en ese minuto era, bueno, ahí está tu pasaje, vos lo podés decidir un día antes, va a estar bien. Sí. Como no presionarme con que qué voy a hacer, renuncio a mi sueño, no renuncio, era sostener cada día, y así fue. Mi mamá también salió. Sí, y pienso en eso, ¿no? De esto que me decías de la alegría de tu mamá cuando vos le habías contado que te querías ir. Sí. Esta cosa de, también cuando me nombraste lo de la Santa Rita, dije, claro, era un poco esa cosa de tu mamá diciéndote, hija, viví. O sea, a veces nos quedamos como con la culpa como hijos, ¿no? De cómo la voy a dejar. Pero si tu mamá en ese momento hubiese podido hablar, te hubiese dicho, ni lo dudes. Yo voy a estar siempre con vos, más allá de lo que pase acá o no, ¿no? Totalmente. Y qué bueno poder sentirlo y darte esa posibilidad de abrirte a esas conexiones y a esas señales, ¿no? De la vida. Tal cual. Fue eso, confiar mucho en que en ese, o sea, que estaba la vida a través de ella sosteniéndome. Total. Sí. Y bueno, mis hermanos, clave también porque mi mamá salió y salió de esa situación y bueno, fue todo fue muy fuerte. Ahí se vino como, o sea, yo pensaba que lo más heavy era verla en coma y ir cada día y cuando empezó a responder, y gracias a Dios no había quedado con ninguna secuela, digamos, a nivel cognitivo, ni mental, ni neurológico. Pero bueno, sí estuvo en silla de ruedas, entró a rehabilitación, la pude acompañar, o sea, estuvo en su casa. Todo esto era así, a días. Claro, iba yo como tachando el almanaque. Claro. El pasaje estaba ahí todavía. Sí, el pasaje estaba ahí. Y bueno, y nada, en ese tiempo, la última semana fue a hablarlo con mis hermanos y como justo ella iba a entrar a un centro de rehabilitación por 4 meses, donde se iba a rehabilitar para volver a caminar, porque había quedado en silla de ruedas. Y
Y fue como, bueno, en verdad si yo me quedo, o sea, acá ella va a estar de lunes a viernes en el centro. Sí. Y también un poco era cambiar el curso de mi historia, porque siempre en mi familia yo ocupé ese lugar medio, siento yo como de enfermera, ¿no? Tengo luna en Virgo, como que siempre estuve muy ahí, siempre había muchas situaciones de salud, bueno, pila, la verdad. Mi hermano también estuvo en terapia, o sea, mucha cosa y yo siempre estaba ahí. Y como yo tenía, de toda mi familia, era la única que tenía un trabajo estable y podía de repente pedir una licencia para acompañar, lo hacía yo. Entonces, y claro, fue mi momento también de decir, ya con esto. Sí, basta de postergarme, ¿no? Sí, fue así como, me acuerdo que con mi terapeuta era una huida reivindicada. Porque yo sentí que era ya con esto. Y de hecho así fue. O sea, me fui y mágicamente no le ocurrió más nada a nadie. O sea, estaban todos, como que se había acomodado todo. Fue como, claro. Sí. Solté ese lugar. O sea. Y las cosas se terminan acomodando, pero uno a veces acomodando. está tan como en controlador de que sin mí esto no va a funcionar. Sí. Y qué bueno que te animaste. Y llegó ese día. Y me fui. Y era el día más feliz de mi vida y el más doloroso también. O sea, lo pienso ahora y siento que hay algo también de esa experiencia que ya había vivido anteriormente y bueno, y volví a vivir también. Hace poquito, menos de un año falleció mi mamá. Y también muy unido a viajes. Tengo Plutón en 9, no sé si es eso, pero muy unido a los viajes siempre el tema de la muerte. Y bueno, Y vos te fuiste allá a encontrarme con Máximo. Claro, a encontrarte con el amor de verano. El amor de verano. Pero sin trabajo, sin nada. Yo vendí todo, absolutamente todo lo que tenía en mi casa y tenía $400. O sea, yo lo pienso ahora y digo, wow. Y fue así, ir a ese lugar que además yo no tenía medio que no lo podían, o sea, no sabía ni más o menos dónde estaba en el mapa. Fue una cosa así como, vamos a Costa Rica. O sea, era como seguir ese impulso de viajar. No, y esa visión que habías tenido visión 5 años. de una playa y un círculo, una ronda y fue como, sí. Y bueno, y llegué y estuvimos, estuvimos un tiempito con él, cortito, después comprendimos que nos llevábamos muy bien, pero como amigos. Hasta acá. Sí, hasta acá. Pero bueno, fue importante también, porque el uno al otro fuimos un eslabón clave para que cada uno cambie el curso de su vida también, de alguna manera. Y bueno, y ahí viví en un camping, en carpa, como 2 meses. Bueno, pasó que esto fue diciembre del 2019, febrero yo tenía boleto de regreso. Y bueno, Masi también, él se iba a Italia. Y fue como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Te querés venir a Italia? Porque además habíamos compartido, yo lo había estado ayudando en carpintería. Descubrí ahí que me encantaba la carpintería. Sí. Y fue, no, le digo, siento que me quiero quedar acá. Y me quedé. Y otra vez ahí apareció esto, ¿no? Como bien esa certeza que tiene el loco de alguna manera, que es como, siento que es acá. Y no había un justificativo, no tenía un trabajo estable, o sea, iba a dar mi primer taller de danza y sexualidad. Yo iba con esa intención un poco. Bueno, lo que yo hago, que es danza, sanación, todo esto, compartirlo, pero muy desde la danza. Y bueno, y me quedé. Y ahí empezó otro capítulo del viaje. Porque además... Sí, pandemia, ¿no? Claro, te agarró. Exacto. Después comenzó la pandemia y fue como, wow. ¿Y ahí qué se te vino a la cabeza? Y ahí fue, sí, como muy fuerte también ahí estaba compartiendo con Mel, una gran amiga. Ella es tica, somos íntimas amigas ahora. Estábamos viviendo juntas y fue, bueno, esto es lo que tengo de dinero. Compramos comida, pagamos un mes de alquiler y no teníamos más nada. Y yo me acuerdo que ahí sí entré en una crisis. O sea, terror. Sí. Terror. Fueron como 2 días. 2 días, gracias a Dios, no fue más que eso, de terror. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero, no le puedo pedir a mis padres, están peor que yo. Era como, Jesús mío, ¿qué hago? Sí.
Sí. Ilumíname. Ilumíname. ¿Y te iluminó? Y me iluminó. Sí. Y había como una vocecita, confía, confía, confía. Y ahí, bueno, fue que me acuerdo que con Mel siempre nos reímos porque las dos tenemos Venus en Cáncer. Y claro, atravesamos ese terror y ella me decía, mira, lo peor que puede pasar, porque además, claro, eran esos primeros días que no teníamos ni idea, Claro, ¿no? Como, era ¿te como acordás que pisabas afuera y morías. no se sabía Sí. qué, o sea, era muy, wow, Sí. es una peli realmente. Yo a veces lo pienso y digo, qué delirio todo eso que vi. Me decía, bueno, de última mi papá tiene una casa en una parte de Costa Rica más lejos, podemos ir ahí. Ella era de ahí, Ella de era Costa de ahí, Rica. sí. Y también hacía algo parecido, era Ella, artista. Sí, sí. Mel es arquitecta y es danzante de luna, es una mujer medicina increíble. Sí, la amo. Pero bueno, en eso a mí no se me cruzaba mucho volverme a Argentina. Me llegó, gracias a Dios, un dinero de la última obra que yo había hecho en Rosario, Los Sueños, fotomontajes escénicos. Me acuerdo los números. Yo tengo memoria de la cantidad porque en ese momento era $150 y que para mí fue como, era lo mismo que había dejado. Y fue increíble. Y eso fue un pago, ¿viste? Cuando haces funciones para el gobierno, Sí. que se demoran eternamente en pagar. Pero claro, llegó en el momento perfecto. Y para mí fue un montón en ese minuto. Hay algo de eso de la multiplicación, tipo Jesús multiplicando los panes, que Sí. yo experimenté. Para mí es ese el milagro, es entrar en eso con el tema de la abundancia, como de saber eso, confiar en que siempre va a haber algo y llega. Es increíble. Cuando llegó eso fue wow. Y en esos momentos, el tarot te ayudó a sobrepasar, como a guiarte un poquito, Sí, a ver qué disponibilidad hay en todo esto. Porque digo, hasta ese momento no habías pensado en el tarot como un recurso como el trabajo. Vos ibas en modo artista y bailarina. Sí. ¿Y cuándo fue que de repente dijiste, bueno, esta puede ser una gran herramienta? Más allá de uso personal y para ayudar, sino para Totalmente. como tu trabajo. Bueno, mirá, de hecho pasó que estando en esa casita con Mel, me escribe que ahora es también una gran hermana, sí, de allá, Eli. Me escribe, en ese momento no éramos amigas, habíamos tenido un intercambio, ella había sido la fotógrafa de un taller de danza y sexualidad y yo le había leído el tarot. Y me dice, mira, estoy acá con una mujer, se llama Tere, dato de color, ese nombre en unos registros akáshicos, a mí me habían dicho, tenés una guardiana que es Santa Teresa. Y yo en ese minuto, el pueblo donde yo me fui a vivir en Costa Rica es Santa Teresa. En ese minuto no me resonaba más que un personaje que había creado que se llamaba Teresa Dulce Niebla Azul, que era un personaje de una obra. Y Teresa, bueno, este lugar llegó a Santa Teresa, esta señora Santa Teresa también, una representación ahí, Teresa, que quiere que le leas el tarot. Bueno, sí, obvio, voy. Y llego a la casa con todos los protocolos, toda la cosa que había en ese minuto, y me recibe una mujer así alta, leonina, hermosa, que si anda por ahí, Tere, te amo, ella sabe. Fue mi primer alumna de tarot, terminó siendo. Y llego y con un turbante así hermoso, toda elegante, artista plástica, y me dice, mira, yo quiero una sesión de tarot en realidad, porque quiero aprender a leer el tarot. Encontré un tarot que era de mi ex marido en mi casa, y siento que es un mensaje para mí de que yo tengo que conectar con él. Y fue como, bueno, yo unos días antes había estado en mi casa, con esto de que teníamos mucho tiempo, había estado escribiendo un curso de tarot. Dije, yo hago arte, hago tarot, sería maravilloso que dé un curso de tarot. Y fue como tarot desde el arte, o sea, al toque vino así el nombre. Y le había puesto como, bueno, en noviembre del 2020 lo voy a poder dar. Y esta mujer me escribe así, a los 2 días, me escribe Eli, voy de esta mujer, y le digo, pero yo lo voy a tener para noviembre. No, me dice, yo estoy esperando mi vuelo para irme de acá, así que tendría que ser ahora. Y fue como, sí, obvio. Sí, pero estaba muerta de miedo también. Y tenía que dar un curso así en tiempo récord. Y bueno, y ahí empezó. Ella fue mi primera alumna. Ese día yo fui a dar una sesión en esto que te decía de la multiplicación. Sí. Y llegó la nieta de Tere, la roommate de Eli,
y terminando 3 sesiones y con una alumna de curso y después 2 alumnas más y así. Y yo en un momento me estoy dedicando a esto. O sea, Claro. ¿qué onda? Pero pudiste abrirte esa posibilidad, porque Sí. por ahí en una estructura, viste, decís, no, yo vengo a hacer arte Sí, y, sí. viste, como... Y vincular el arte con el tarot me parece fantástico. Sí. Como también hay mucho arte en el tarot, en el sentido de esto que sí, ya me lo imaginaba a ella con el turbante, todo eso es re teatral, Sí, toda la sí. situación. Como darle esa vuelta me parece espectacular para... ¿Y ahí cuánto tiempo te quedaste en Costa Rica? Ahí estuve 3 años. 3 años. O sea, viviendo así en el pueblo 3 años, sí. ¿Y después volviste a Argentina o seguiste viajando? Después, bueno, igual pasaron otras cosas, porque digamos, cuando termino de armar este curso, se lo doy a ella. El curso fue creciendo Sí. y mutando un montón. Pero ya tenías armado el que pensabas dar en noviembre. Claro, exacto, tenía esa base, ¿no? Era esa semillita. Y empecé a tener más alumnas, todas presencial ahí, hacíamos muestras en la playa, lecturas, fue muy hermoso. Yo siempre haciendo como instalaciones, a mí me gusta mucho esto de instalar espacios y hacíamos cuestiones más performativas. La Y- playa de la visión. Me encanta porque haces mucho así. También viste que se te había aparecido en Sí, Ronda. exacto. Todo, Sí, sí. tal cual. Se te fue dando todo Tal cual, lo que habías sí, visto. Sí. Sí, eso es muy loco. Es como, wow, como que hay algo justo, ¿no? En el arcano el loco, en el loco ya está el mundo. Sí. Hacia dónde va. El tema es que nos da vértigo el camino. Y nos da vértigo el camino porque no tenemos ni idea cómo va a ser el camino. Y es como no tener control nos asusta. No, y qué loco también me pongo a pensar en que vos tenías como esa visión de todo lo que iba a suceder, pero en el medio, el camino, tu camino principalmente por lo que estuviste contando fue muy Sí, de caídas y de muchos dolores y de muchas pérdidas y de mucho desarraigo también porque por los viajes Sí. y todo. Y qué importante, te estuve escuchando, en cada etapa los vínculos, lo importante que fueron para vos, Sí. cómo se te fueron presentando personas que te fueron abriendo, Sí. ¿no? El camino. Qué importante es eso también como Sí. lo que dijiste de la red. Que está bueno también para lo que estén escuchando, Sí. de no se encierren en uno mismo y que sepan que hay un montón de personas que van a aparecer para poder Totalmente. ayudar o para abrirles Sí, una sí. cosita ahí Totalmente. Bueno, hace poco hice con Eva Larragay, que está dentro de Enronda, diseño humano y comprendí que tengo, no recuerdo muy bien, pero una puerta que es como la oportunidad y que están los vínculos. Y es como, claro, sí, en los vínculos están Y eso dentro del camino del héroe son los aliados, ¿no? Hay una etapa en el viaje del héroe que nos enseña Joseph Campbell que son los aliados y eso es confiar en que ahí está Dios, ahí está el milagro, Sí. en los vínculos, pero en la apertura que yo puedo tener también para enlazar con eso, ¿no? Sí. Si no estoy, si estoy cerrada, si estoy con miedo, que igual el miedo va a estar, pero bueno, Sí. si no me animo a atravesarlo, es como puede estar el otro ahí, la oportunidad ahí, no la estamos viendo. No. Y hablaste de una cuestión de lo económico que te había pesado mucho. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí hubo como también un proceso de transformación así bastante grande porque, digamos, siempre yo sentí eso de que en mi crianza el tema de lo económico fue súper complejo. O sea, hubo muchas situaciones en las que hemos tenido carencias económicas. O sea, en realidad siempre. O sea, siempre hubo un estado... sí, económico, algo de lo económico que no estuvo resuelto en mi crianza y igualmente así todo, yo siento que siempre esto, como que ocurrían los milagros, sucedían las cosas. Mi mamá fue una mujer muy, bueno, es una mujer muy conectada con la magia también. Entonces había algo del rezo, del poder ahí como confiar en que esa magia estaba sucediendo, ¿no? Y aunque fuera lo poquito, estaba, ¿no? Sí. Siempre había para comer, aunque no, digamos, se resolvían las situaciones, ¿no? El sostén, el alimento llegaba, pero siempre como eso, muy al límite, Sí. ¿no? Siempre muy al límite.
Sí, y que es muy difícil como también desde el arte, ¿viste? Uno a veces piensa, vivir del arte, qué difícil. Y el condicionamiento económico pesa un montón, Sí. más cuando lo hemos sufrido, no sé si sufrido, o experimentado y vivido como un peso en Sí. la niñez, ¿no? Y en lo que es lo familiar. Yo creo que en ese sentido, como para mí no estaba, nunca estuvo esa creencia de que con el arte me voy a morir de hambre, porque igual, no sé, mi viejo era gasista, taxista, mi mamá era artesana y tampoco teníamos. Entonces, no estaba eso enlazado. O sea, realmente, Sí. esa creencia en mí no estaba. O sea, nunca estuvo. Bueno, y eso fue Y lo esto también creo lo que fue lo que me llevó a, de hecho, esta obra que te contaba antes, Los Sueños, de la cual recibí ese dinero en plena pandemia. Me acuerdo que tuvimos una conversación, 8 bailarinas, amigas hoy, que las amo, y nos encontramos con que la iluminadora iba a ganar más que nosotras. Y yo me acuerdo de decir, no, chicas, o sea, movámonos para generar los recursos, porque no puede ser que, o sea, tenemos que ganar igual que la iluminadora. Sí. O más, porque nosotros estamos entrenando todos los días de nuestra vida, 6 horas por día para estrenar esto. Entonces fue como que había algo para mí muy de la convicción. Y recibí mucha ayuda. Sí. O sea, yo fui, no sé, tenía beca para estudiar psicología en la universidad. El otro día mi hermana me decía, me acuerdo, ahora estoy en un proceso ahí de crear la empresa y demás. Me acuerdo cuando llenabas las tarjetas de colectivo, ¿viste? Como de la beca para el transporte, o sea, mucho sostén, que yo creo que es la vida ahí que está siempre. Pero acordarte de esas cosas me parece que es también lo que te va a hacer como ser consciente de todo lo que Sí, lograste, ¿no? sí. Pero desde un lugar súper lindo, de que Sí. nunca abandonaste tu sueño, nunca abandonaste esa visión. Y hoy, bueno, sos una de las grandes referentes de Enronda. ¿Y cómo utilizas toda tu experiencia, todas tus herramientas para poder ayudar a personas que quizás también vienen como Sí. con esta temática y que no se animan? Que Y para mí es, bueno, sobre todo, además una pregunta bastante recurrente, ¿no? En la del propósito. En las consultas de tarot llega mucho. Y para mí hay algo del propósito que tiene que ver con ser nosotros mismos, cada vez más, y es un caminito. Y es esto, ¿no? Desde el tarot, que para mí es un lenguaje que hablo, que me habla todos los días de mi vida, como de alguna manera en el tarot está condensado todo eso, ¿no? Sí. Está todo. Y bueno, ese siento que es mi gran aporte, ¿no? Y desde el cuerpo también, porque para mí fue muy importante tener afinada esta escucha, ¿no? Que fue la que me hizo decir, siento, no sé, que me tengo que quedar acá en Costa Rica. No tenía ni idea lo que iba a pasar con. Sí. Y eso es muy del cuerpo para mí, es una experiencia corporal, esa certeza, ¿no? Bueno, nuestros amigos de Fungalia, que los presenté al principio, tanto como en Ronda, nos invitan a conectarnos un poquito. Bueno, ya toda esta charla, ¿no? Fue conectarnos con lo que Está tenemos riquísimo. adentro, pero nos proponen una preguntita, la pregunta Fungalia, y después Sí. viene con regalito, que es para que nos centremos un poquito y que también nos cuentes cuál es ese pequeño hábito que no abandonás por nada, por más de que tu día a día esté súper atareado. ¿Qué es esa cosita que te enraiza con Sí. tu ser y que no podés postergar? Sí, bueno, abrir el tarot todos los días. Todos los días a la mañana saco mi carta de tarot. O sea, incluso cuando esto que te contaba de vivir en una carpa, tenía mi altar ahí en la carpa donde vivía con mi tarot. Todos los días. Hoy Sí. lo trajiste Sí. también. Sí. ¿Y querés que saquemos una carta Sí. mientras yo agarro mi Para hoy salió el ermitaño. Ah, mira, justo. Justo. La saqué y dije, wow. Yo mientras voy agarrando nuestro regalito. A ver, Para el hoy había ermitaño. salido el ermitaño. Igual podemos sacar otro, pero. Por ahí para que el que está viendo y no entiende de tarot, ¿qué Sí, significa? creo el ermitaño es esto justo, lo que estamos haciendo hoy, que es recordar todo lo que caminamos. Él es, junto con el loco, otro de los peregrinos que tiene la baraja, y otro es el arcano 13. Y ahora escuchándome también, ¿no? Que eso es lo hermoso de compartir, y te agradezco un montón, porque para No, mí es por re valioso favor. compartir esto y me ayuda a repensarme, ¿no? Y volver a caminar todos esos pasitos. El ermitaño camina hacia el pasado, y se recuerda su resiliencia, recuerda lo que aprendió, la sabiduría que pudo recoger de esa experiencia, y nos lleva también de alguna manera a tomar conciencia de esto de que si pude, podré.
Qué lindo. Y sí, yo siento ahora que estoy en un umbral así, como de un nuevo camino del loco, un nuevo viaje hacia otra parte de mí, y me hace muy bien recordar esto, como recordar que pasé por todo eso, ¿no? Y que Sí. pude y que por ende voy a poder. Eso nos recuerda al ermitaño. Sí. No, y también decirte que del otro lado también es muy importante para la gente poner esto en palabras, ¿no? Porque por ahí muchos también no saben qué les está pasando o pasaron por situaciones así, y escuchar a Sí. otras personas nos hace sentirnos, bueno, en comunidad, en ronda, ¿no? Sí. De que estamos Sí. todos y todas en la misma y que se puede. Y me gustó Sí. mucho esa frase. Y bueno, yo te quería dar un regalito de Fungalia. Gracias. Este es la Golden Milk, que está buenísimo. Gracias. Para que te tomes tu momentito. Cuando abrís el tarot, te haces Hacer uno de esos, un me blend encanta. de El ritual. Golden Milk. Gracias, y esto hermosa. para vos. Muchas gracias, gracias. Clary, por la apertura, por la charla. A vos, un placer. Por todo. Me y bueno, sentí súper cómoda. Gracias, gracias. Eso es súper importante, y también decirle a ustedes que Clary es una referente de En Ronda, y que si resonaron con todo esto y quieren entrar más en este hermoso mundo mágico de la introspección, de conectarse con uno mismo, bueno, En Ronda es una gran aplicación de terapias holísticas con grandes profesionales como Clary. Bueno, te agradezco una vez Gracias, más. gracias, Y hermosa. nos vemos en el próximo capítulo de En Ronda Podcast. Chao. Gracias por acompañarnos en Enronda Podcast. Si estás transitando un camino de búsqueda, en enronda.com podés encontrar un espacio seguro para abrirte, para explorar y para transformarte. Somos una comunidad de profesionales del bienestar donde cada proceso es válido y cada paso, aunque sea pequeño, es importante. Visita nuestra web y agenda tu espacio.